Suegro, yo le ayudaré a asearse. Aquel día, mis manos temblorosas comenzaron a desabrochar los botones de la camisa de mi suegro. 1, 2, 3. El aire del baño estaba caliente. No, era mi cara la que ardía. Hay una razón muy impactante para que esto estuviera ocurriendo. ¿Por qué estábamos mi suegro y yo en el baño en este momento? ¿Cómo cambiaría esto nuestra relación? Un mes en Valencia con mi suegro, yo, Alba, una nuera común y corriente de 4 años de matrimonio. Pero ese mes se convirtió en un tiempo que jamás podré olvidar en mi vida. Antes de empezar la historia, por favor, suscríbase y dé me gusta. Sus suscripciones y me gusta dan mucha fuerza para la creación de videos. Comencemos la historia. En aquel momento, yo no lo sabía. Que esa única llamada telefónica cambiaría mi vida por completo. Eran las 3 de la tarde de un jueves, y mi móvil sonó mientras yo trabajaba. Era mi marido. Pablo, cariño, papá tuvo un accidente. Mi corazón dio un vuelco. La voz de Pablo temblaba. Fue un accidente de tráfico. Está en urgencias del Hospital Universitario de Valencia. Alba, lo siento. ¿Puedes ir tú primero, por favor? Cerré mi portátil en el acto. 30 minutos después, estaba en un taxi hacia la estación de Atocha en Madrid. Mis manos temblaban mientras reservaba el billete del AVE. Mi suegro, don Javier, normalmente vivía solo en Valencia, así que solo lo veíamos en días festivos. Su esposa, mi suegra, había fallecido hace 2 años, y desde entonces vivía solo. Decía que no quería molestar a su hijo y que estaba sano. Hasta ese momento, él era simplemente el padre de mi marido. En el AVE, mirando por la ventanilla, pensé, ¿qué tan herido estará? ¿Estará solo? ¿Qué tan asustado se sentirá? Sentía una opresión en el pecho. Apenas llegué a la estación de Valencia Joaquín Sorolla, tomé un taxi. 20 minutos hasta el hospital. Ese tiempo me pareció larguísimo. Cuando llegué a la entrada de urgencias, el médico encargado me estaba esperando. ¿Es usted la familiar responsable? El paciente tiene fractura de tibia en la pierna derecha y 2 costillas rotas. Afortunadamente, no hay hemorragia interna. Sin embargo, la recuperación tardará al menos 6 semanas. Le será difícil vivir solo por un tiempo. ¿6 semanas? ¿1 mes y medio? Ahora está dormido con analgésicos. Pronto lo trasladaremos a la planta. Me senté en la silla frente a la sala de recuperación y esperé. Habría pasado 1 hora. Una enfermera salió y dijo que podía entrar. Al ver a mi suegro acostado en la cama, sentí que mi corazón se rompía. Era un hombre que siempre había sido fuerte y enérgico, y ahora estaba allí, pálido, con un gotero. Su pierna derecha estaba inmovilizada con escayola y parecía respirar con cautela debido a las costillas. Suegro. Él abrió los ojos al escuchar mi voz. Me miró con una expresión de disculpa. Alba, has venido. Lo siento. Estarás ocupada. ¿Qué dice? Le duele mucho. Estoy bien. Me dieron analgésicos, pero su rostro no parecía estar bien. Tenía los labios secos y sudor frío en la frente. Dormí, o más bien, me revolví, en el sillón para acompañantes del hospital esa noche. No podía dejar de pensar en mi suegro. Qué tan asustado estuvo solo. Cuánto dolor sintió en el momento del accidente. A la mañana siguiente, me llamó Pablo. ¿Cómo está? ¿Cómo está papá? Se lastimó mucho, fractura de pierna y costillas. Ya veo. Alba, lo siento, pero la voz de Pablo se volvió cautelosa. Tengo un viaje de negocios a China por 3 semanas a partir del próximo lunes. No puedo cancelarlo. Es un proyecto que solo me encargaron a mí en la empresa. Entonces, ¿podrías cuidar de papá en Valencia después de que le den el alta? Solo por 1 mes. Como eres freelance, puedes trabajar desde allí. Guardé silencio por un momento. 1 mes, sola con mi suegro en Valencia. No tenía otra opción. No había otro modo. 1 semana después, dieron el alta a mi suegro. Lo llevé a su casa en Valencia. Era un edificio de 2 plantas, pero afortunadamente tenía ascensor. Fue al trasladarlo del taxi a la silla de ruedas. Lo sostuve del brazo para levantarlo, y en ese momento, por primera vez, sentí el peso de mi suegro en todo mi cuerpo. Era de complexión robusta y sólida. A sus 59 años, seguía siendo firme. Despacio, suegro.
Lo senté en la silla de ruedas, subimos en el ascensor, entramos en la casa y lo llevé hasta el dormitorio. Trasladarlo a la cama fue lo más difícil. 1, 2, 3. Puse el brazo de mi suegro sobre mi hombro y lo levanté de la silla de ruedas a la cama. En ese breve instante, su calor corporal se transmitió al mío. Olía a detergente con aroma a lavanda y un poco a sudor, un olor a hombre. Me quedé sin aliento después de acostarlo. Gracias, Alba. De verdad lo siento mucho. Está bien. Descanse. Desempaqué mis cosas. Había otra habitación al lado y decidí usarla como mi dormitorio. Saqué mi portátil y organicé mis artículos personales. Esa noche le preparé un puré de verduras y algo de fruta. Mi suegro se sentó en la cama para comer. Yo se lo daba con la cuchara. Tengo las manos bien, pero está herido. Coma tranquilo. Mientras le daba una cucharada tras otra, pensé, tendré que cuidar de él así durante un mes. Alrededor de las 11 de la noche, mientras trabajaba en mi habitación, escuché un gemido en la habitación contigua. Uf. Me levanté de inmediato y fui a su habitación. ¿Se encuentra bien, suegro? Ay, me duele mucho la pierna. El efecto del analgésico se había pasado. El rostro de mi suegro estaba contraído. Tiene que tomar un analgésico. Le traigo agua. Le traje agua y le di la pastilla. Pero el medicamento tardaría en hacer efecto. Esperé un poco. Pronto se sentirá mejor. Me senté en la silla junto a él y con cautela tomé su mano. Era una mano grande, áspera y cálida. Gracias, de verdad. Su voz temblaba. Esa noche me quedé dormida allí mismo, sentada en la silla, sosteniendo su mano. En ese momento, no sabía el gran significado que tendría sostener esa mano. Pasó una semana. La rutina era la misma todos los días. Me levantaba por la mañana, le daba su medicamento, preparaba el café y unas tostadas. Lo llevaba al salón en silla de ruedas. Trabajaba, le preparaba el almuerzo y luego la cena. Así pasaba el día. Mi suegro siempre se disculpaba. Cada vez que hacía algo por él, decía gracias y lo siento. Esa consideración me llegaba al corazón. Mi marido no me había llamado ni una sola vez desde que se fue de viaje, pero mi suegro se preocupaba constantemente de que yo estuviera cansada. Fue esa tarde. Fuimos al médico para una revisión, y el doctor dijo, ha mejorado mucho. Ahora puede ducharse. Eso sí, la zona de la escayola debe envolverse bien con plástico para que no le caiga agua. Podía ducharse. Inmediatamente comprendí lo que eso significaba. En el taxi de vuelta a casa, mi suegro dijo con cautela a Alba, lo siento, pero me costará mucho ducharme solo en casa con esta pierna. Su voz temblaba. Sentí su vergüenza. Yo también necesitaba prepararme mentalmente. No era fácil duchar a mi suegro. Yo le ayudaré. Mi voz también temblaba. Llegamos a casa y comencé a preparar todo. Puse una silla en el baño, preparé varias toallas y compré un plástico protector para la escayola. Y respiré profundamente. Fue después de la cena. Miré el reloj y eran las 8. Suegro, estoy lista. Lo llevé al baño en la silla de ruedas. Cerré la puerta. El baño era pequeño, un espacio realmente estrecho para 2 personas. Primero, tiene que quitarse la ropa. Mis manos temblaban. Sentí que él también se sentía incómodo. Puedo hacerlo. Él trató de desabrochar los botones de su camisa él mismo, pero le resultaba difícil levantar los brazos debido a las costillas. Su rostro se contrajo. Yo lo haré. Me acerqué y extendí mi mano para tocar los botones de su camisa. 1. Mi corazón empezó a latir. 2. La punta de mis dedos rozó su pecho. Estaba cálido. 3. 4. Desabroché el último botón. Lo quité la camisa. El torso de un hombre de 59 años quedó expuesto. Era mucho más firme de lo que había imaginado. Como había sido arquitecto antes de jubilarse, había escuchado que iba a las obras y hacía ejercicio regularmente. Tenía los hombros anchos y músculos en el pecho. Vi vello en el pecho, mezclado con canas. Bajé la mirada. Lo siguiente era la parte de abajo. Me daré la vuelta. Me giré. Oí el sonido de la ropa al quitarse, el sonido de la cremallera del pantalón bajando, el sonido de la tela cayendo al suelo. Listo. Oí su voz. Me giré lentamente. Mi suegro llevaba solo la ropa interior. Sentí que mi cara se calentaba.
No sabía dónde posar la mirada. Siéntese en la silla. Lo senté en la silla y envolví su pierna escayolada con el plástico. Con cuidado, tomé el mango de la ducha. Verifiqué la temperatura del agua y comencé a rociarle. El agua le mojó el pelo y le corrió por los hombros. A medida que el chorro de agua seguía su contorno, su cuerpo se hizo más visible. Puse champú y le lavé el pelo. Los cabellos con canas se escurrían entre mis dedos. Enjaboné y enjuagué. Lo siguiente fue el cuerpo. Puse gel en una esponja y la enjaboné. Y comencé a frotar su espalda. Hombros anchos, espalda firme. Froté lentamente, haciendo círculos. ¿Le duele? No. Estoy bien. Su voz era grave. Después de terminar con la espalda, pasé a los brazos. Brazo izquierdo, brazo derecho. La esponja se movía siguiendo la línea del músculo, y pasé al frente. Pecho, abdomen. Mi mano se movía lentamente sobre su cuerpo. Oí una respiración. No sabía si era su respiración o la mía. Empecé a lavar las piernas, con cuidado, ya que la pierna derecha tenía la escayola. Fue al frotar el muslo. Cuanto más subía mi mano, más rápido latía mi corazón. Fue entonces. Sentí algo. El cuerpo de mi suegro estaba cambiando. Era una reacción masculina inevitable. Mi mano se detuvo. Mi suegro también pareció notarlo. El aire en el baño se volvió pesado. Lo siento. Su voz temblaba. Una voz mezclada con vergüenza y disculpa. Mi cara estaba ardiendo, pero fingí calma. Está bien. Es inevitable, aunque mi voz también temblaba. Volví a mover la esponja. Tenía que terminar rápido, pensé. Mis manos siguieron temblando hasta la última parte, pero no pude detenerme. Solo quería terminar pronto. Empecé a enjuagar. Quité la espuma con la ducha. El agua corría por el cuerpo de mi suegro, y yo también me estaba mojando. Mi camiseta se pegaba a mi cuerpo, empapada. Terminé. Tomé una toalla grande y sequé el cuerpo de mi suegro, con cautela, y le puse una bata. Quité el plástico y lo trasladé de nuevo a la silla de ruedas. Lo llevé al dormitorio, lo acosté en la cama y lo tapé con la manta. Que descanse bien hoy, Alba. De verdad, muchas gracias. Y lo siento. No respondí. Simplemente apagué la luz y salí. Entré en mi habitación. Cerré la puerta y apoyé mi espalda contra la pared. Mi corazón seguía latiendo rápido. Tenía que ducharme. Yo también estaba mojada. Me quité la ropa y entré en la ducha. Abrí el agua fría. Necesitaba enfriar mi cara caliente. El chorro de agua corrió por mi cuerpo. Cerré los ojos, pero seguía recordando. Los hombros anchos de mi suegro, su pecho firme, y ese momento, no hay que pensar en ello. Sacudí mi cabeza con fuerza, pero no desaparecía. Terminé de ducharme y me acosté en la cama. Miré al techo. No podía dormir. En la habitación contigua, parecía que mi suegro tampoco podía dormir. Oí el sonido de él dando vueltas. Ninguno de los dos pudo dormir esa noche. Algo había empezado. La línea había empezado a borrarse. En ese momento, no sabía qué tan profundo se volvería esto. Era la mañana siguiente. Me levanté más temprano de lo habitual. De hecho, apenas había dormido. Estuve mirando al techo desde las 4 de la mañana. Fui a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Pensé que si movía las manos, pensaría menos. Preparé café, exprimí unas naranjas y tosté un poco de pan con aceite. La puerta de la habitación de mi suegro se abrió. Mi corazón se encogió. La silla de ruedas pasó por el pasillo y llegó al salón. No pude levantar la cabeza. Abrí la nevera, saqué un poco de queso y jamón y fingí ponerlo en un plato. Ya está listo. Lo llevo a la mesa. Mi voz sonó más alta de lo normal. Había intentado que sonara alegre a propósito. Empujé la silla de ruedas hasta la mesa. Serví la comida y me senté en el lado opuesto. Cogí los cubiertos, pero mi mano temblaba. Mi suegro también se llevó un trozo de tostada a la boca, pero sus movimientos eran torpes. Ambos mirábamos solo la mesa. No nos miramos a los ojos. ¿Está rico? Sí. Solo una respuesta corta. No pude decir nada más. Terminamos de comer y lavé los platos. El ruido del agua se escuchaba muy fuerte.
Sentí que si ese sonido no existía, el silencio sería tal que sería difícil respirar. Alba, iré al salón, para no molestarte en tu trabajo. Oh, sí, dígame si está incómodo. Mi suegro fue al sofá del salón y yo volví a mi habitación. Encendí el portátil, pero no pude concentrarme. Miré fijamente la pantalla. Seguí pensando mientras preparaba el almuerzo. ¿Por qué estamos tan incómodos? Solo le ayudé a ducharse. Es cuidarlo. Es algo normal. Pero me sentía incómoda en el fondo. Seguía recordando ese momento de anoche, la reacción de mi suegro y mi temblor. Preparé el almuerzo y nos sentamos juntos de nuevo. Seguía siendo incómodo. No hubo conversación. Simplemente comimos, lavamos los platos y volvimos a nuestros respectivos lugares. ¿Serían las 3 de la tarde? Sonó mi móvil. Era mi marido. Mi corazón dio un vuelco al ver la pantalla. ¿Por qué? Si no había hecho nada. Cariño. Sí, soy yo. ¿Estás bien? Era la voz de Pablo. Indiferente. No parecía estar muy interesado. Sí, estoy bien. Papá ha mejorado mucho. Qué bien. Me tengo que ir a una reunión. Luego hablamos. Sí. La llamada se cortó. Fue una conversación de menos de un minuto. Miré mi móvil. Mi marido. Mi marido. Llevamos 4 años juntos. Pero ¿por qué se siente tan distante? Mi suegro dijo con cautela. ¿Te llamó Pablo? Sí. ¿Que si estaba bien? Sí. Se preocupa por nosotros a pesar de estar ocupado. No respondí. No parecía preocuparse. Fue solo una llamada formal. Llegó la hora de la cena. Nos sentamos juntos en la mesa de nuevo. Seguía siendo incómodo. Alba. Mi suegro rompió el silencio. Muchas gracias por lo de ayer. Y lo siento. Sentí que mi cara se calentaba. Estaba hablando de lo de anoche. Está bien. Es lo normal, respondí. Al pronunciar la palabra familia, sentí algo extraño. De verdad somos familia. ¿Qué fue ese temblor de anoche? Aún así, te sentiste incómoda. Intentaré hacerlo yo solo en la medida de lo posible de ahora en adelante. Aún no debe esforzarse. Dígame si necesita algo. La conversación se cortó allí. No había nada más que decir. Terminamos de comer y cada uno se fue a su habitación. Me acosté en mi cama y pensé, esto es solo cuidar a un paciente. Mi suegro es el paciente y yo soy la que lo cuida. Lo de anoche fue una reacción fisiológica inevitable y yo solo me asusté. Eso es todo. Me consolé a mí misma. Quería marcar una línea, pero una parte de mí sabía que algo había comenzado, la incomodidad lo demostraba, que ambos lo estábamos sintiendo. Esa noche tampoco pude dormir. Oí el sonido de vueltas en la habitación contigua. Éramos conscientes el uno del otro. No queríamos admitirlo, pero tampoco podíamos negarlo. Pasaron 3 días más. Seguía siendo incómodo. Las palabras disminuyeron. Evitamos el contacto visual y minimizamos el contacto físico. Tuvimos cuidado al empujar la silla de ruedas, al trasladarlo a la cama, al darle los medicamentos. Evitamos tocarnos, evitamos acercarnos, pero cuanto más lo hacíamos, más conscientes éramos. Cuanto más intentábamos evitarlo, más pensábamos en ello. Y me di cuenta que esto no era un simple cuidado, que algo diferente estaba creciendo entre nosotros. ¿Podría detenerlo? En ese momento, creí que podía detenerlo, pero estaba equivocada. Ya era demasiado tarde. Comenzó la segunda semana. La incomodidad persistía, pero la vida cotidiana continuaba. Desayuno, medicamento, ayuda con la rehabilitación, almuerzo, cena. Eran días repetitivos, pero la noche era el problema. Mi suegro sufría de dolor todas las noches. Aunque tomaba analgésicos, no desaparecía por completo, especialmente en la pierna. A medida que la fractura sanaba, el dolor sordo y punzante continuaba. Fue la primera noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché un gemido. Me levanté y fui a su habitación. ¿Le duele de nuevo, suegro? Sí, me duelen mucho las piernas y siento hormigueo. El rostro de mi suegro estaba contorsionado. Agarraba la manta con fuerza. Ya tomó el analgésico. No podía tomar más. Pensé por un momento y recordé las palabras del médico, que el masaje ayudaría a aliviar el dolor al mejorar la circulación sanguínea. Suegro,
Le voy a dar un masaje. Podría mejorar un poco con la circulación sanguínea. No, estarás cansada. Está bien, yo lo haré. Me senté al lado de la cama, quité la manta. Mi suegro vestía pantalones cortos. Empecé por la pierna izquierda. Presioné suavemente la pantorrilla y masajeé lentamente, siguiendo el músculo, hacia arriba y hacia abajo. Dígame si le duele. No, está bien. Seguí moviendo las manos. Subí de la pantorrilla al muslo. Sentí el músculo firme bajo mis manos. Era mucho más duro de lo que parecía. Habría masajeado durante unos 20 minutos. El rostro de mi suegro se relajó un poco. ¿Está mejor ahora? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Esa noche terminó así. Pero la noche siguiente, y la otra, el dolor continuó. Y yo iba a la habitación de mi suegro todas las noches. Le daba masajes. Se convirtió en una rutina. Alrededor de las 11 de la noche, mi suegro decía con cautela a Alba: «Lo siento, pero hoy también la pierna». «Lo sé. Ya voy». Me senté junto a la cama y empecé el masaje. Al principio fue incómodo, pero después de unos días me acostumbré. El movimiento de mis manos también se volvió natural. Pasó una semana. Esa noche también comenzó igual. Mientras masajeaba, empecé a observar a mi suegro. Su expresión facial. Cuando el dolor era intenso, sus cejas se fruncían y poco a poco se relajaban cuando el masaje hacía efecto. Me gustaba ver ese cambio. Fue al masajear el muslo. Cuanto más subía mi mano, más cambiaba la respiración de mi suegro. Se volvía más profunda y la exhalaba lentamente. Y yo también empecé a sentir que la pierna de mi suegro no era simplemente la pierna de un paciente. Músculos firmes, calor corporal, el cuerpo de un hombre. Cuando terminaba el masaje, mi suegro siempre decía: «Lo siento mucho. Lo siento por hacerte salir todas las noches así». Su voz estaba llena de disculpa. «Está bien, le duele. Es lo normal. Pero, ¿desde cuándo fue?» Esa disculpa empezó a sentirse diferente. Mi suegro me consideraba. Siempre. Se preocupaba de que yo estuviera cansada, tenía cuidado de que yo estuviera incómoda, se disculpaba por quitarme mi tiempo. Mi marido no me había prestado atención en más de un año. Yo no me sentía amada, pero mi suegro se preocupaba por mí todos los días. Esa consideración me llegaba al corazón. Era la 10ª noche. Terminé el masaje y me preparaba para levantarme, pero mi suegro me tomó de la mano. «Tienes las manos hinchadas. Por hacer esto todos los días por mí». Miraba mis manos. De hecho, estaban un poco hinchadas, por darle masajes todos los días. Y mi suegro comenzó a masajear mis manos con cautela. «Te las voy a masajear yo, aunque sea un poco». Su mano grande envolvía la mía. Estaba cálida. Me presionó cada dedo lentamente. La palma, la muñeca. Mi corazón empezó a latir. Era extraño. Era solo un masaje de manos. ¿Por qué latía mi corazón tan fuerte? ¿Por qué estaba mi cara tan caliente? «Debes estar muy cansada. Lo siento». La voz de mi suegro era baja. Esa voz resonó en mi pecho. Habrían pasado unos 5 minutos así. Mi suegro soltó mi mano. «Ahora vete a descansar». «Gracias, Alba». «Sí, que descanse bien». Volví a mi habitación. Me senté en la cama y miré mis manos. Todavía sentía el calor. A partir de esa noche, la rutina cambió. Yo le masajeaba las piernas a mi suegro y él me masajeaba las manos. Todas las noches. Pasaron unos días más y me di cuenta que yo iba a la habitación de mi suegro todas las noches no solo por el dolor. Empecé a esperar ese momento. Me gustaba su toque. Era cálido, suave y se sentía la consideración. Y me di cuenta que me estaba sintiendo atraída por mi suegro. Un hombre de 59 años, mi suegro. Una persona que estaba en la línea que no debía cruzar. Pero mi corazón no obedecía. El tiempo de masaje nocturno se alargó. 30, 40 minutos. No decíamos nada, pero ambos lo sabíamos. Que ya no era casualidad. Que no era solo por el dolor. Algo estaba creciendo entre nosotros. Un sentimiento prohibido. Y yo tenía miedo, porque no sabía a dónde iría esto. Era la 3ª semana. El tiempo de masaje nocturno continuó. Ahora se sentía más como un ritual que como una rutina.
Yo esperaba ese momento, y mi suegro también parecía esperarlo. Había menos palabras, pero el silencio no era incómodo. Al contrario, era reconfortante. El toque era suficiente. Esa noche también comenzó igual. Entré en la habitación de mi suegro alrededor de las 11. Me senté junto a la cama. ¿Cómo se siente hoy? Sí, creo que estoy un poco mejor. Empecé el masaje, lentamente, desde la pantorrilla. Era un movimiento familiar, pero ese día algo era diferente. El aire era diferente. Estaba masajeando el muslo y mi mano subió más de lo normal y se detuvo. Sabía que no debía subir más, pero no quería quitar la mano. Terminó el masaje. Mi suegro me tomó la mano, como hacía todas las noches. Me masajeó la mano, dedos, palma, muñeca, lenta y suavemente. Hubo un silencio largo y pesado. No pude soportarlo. No podía seguir ocultando este sentimiento, este temblor. Suegro. Mi voz temblaba. Sí, mi suegro detuvo su mano. Me miró. ¿Qué dices? Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Yo lo veo a usted como un hombre. Era una confesión. Eran palabras que no debían cruzar la línea. El rostro de mi suegro se endureció. Estaba perplejo. Alba, no. Eres mi nuera y yo soy, lo sé. Lo sé. Pero no puedo detenerlo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Me sentí avergonzada. Me sentí mal. Pero fui honesta. No me he sentido amada por mi marido en más de un año. Estaba sola. Pero usted se preocupa por mí, me cuida, y todas las noches me toma la mano así. Mi suegro no pudo decir nada. Tenía una expresión de confusión. Sé que está mal. Sé que es un tabú, pero no sé qué hacer con mi corazón. Hubo un largo silencio. Mi suegro no soltó mi mano, simplemente la sostuvo con fuerza, y dijo, a mí me pasa lo mismo. Sentí que mi corazón se detenía. Estuve solo durante 2 años. Me sentí solo, pero tú viniste y me cuidaste todos los días. Me tomaste la mano. No me sentí mal. Al contrario, me gustó. La voz de mi suegro también temblaba. Pero esto no está bien. Eres mi nuera y la esposa de Pablo. Lo sé, dije, pero ¿podría abrazarme solo una vez? Con eso me basta. Fue una petición equivocada. Pero no pude contenerme. Mi suegro me miró, por un largo tiempo, y abrió los brazos. Entré en el abrazo de mi suegro. Él me abrazó. Cuando hundí mi rostro en su pecho ancho, oí su corazón. Latía rápido, como el mío. La mano de mi suegro me acarició la espalda. Lenta y suavemente, me acarició el pelo. Alba, sí, nos vamos a arrepentir, lo sé. Tenemos que parar, lo sé. Pero nadie paró. El abrazo se prolongó. 5 minutos, 10 minutos. El tiempo pareció detenerse, y mi suegro levantó mi cara. Envolvió mis mejillas con ambas manos. Nuestros ojos se encontraron. También había lágrimas en los ojos de mi suegro, y me besó. Al principio fue cauteloso, solo un ligero toque de labios, pero se hizo más profundo. Puse mis brazos alrededor de su cuello y él rodeó mi cintura. Me faltaba el aliento. Mi cuerpo temblaba por completo. Todos los sentimientos que no había sentido en más de un año se precipitaron a la vez. La ropa empezó a desaparecer. Yo fui la primera en quitarle la parte de arriba a mi suegro. Mi suegro desabrochó los botones de mi pijama. Lenta y cautelosamente, nos acostamos sobre las sábanas de la cama. Mi suegro se puso encima de mí, con cuidado de su pierna herida. Alba, ¿estás segura? Sí, estoy segura, respondí, y lo acerqué. Esa noche nos convertimos en uno. Parecía haber olvidado el dolor. Yo también lo olvidé todo. La culpa, el miedo. Mi suegro era cauteloso. Constantemente se aseguraba de que yo estuviera cómoda. Esa consideración hizo que mi corazón latiera más fuerte. Javier. Por primera vez, llamé a mi suegro por su nombre. Me gusta. A mí también. ¿Cuánto tiempo pasó? Nos confirmamos el uno al otro hasta que se acercó el amanecer. Con las manos, con los labios, con todo el cuerpo. Después de terminar, estábamos acostados uno al lado del otro.
respirando. Mi suegro me tomó la mano. Fuerte. Alba, lo siento. No. Yo también lo quería. Lo que hicimos está mal. Lo sé. Pero no me arrepiento. Respondí. Yo tampoco. Esa noche dormimos abrazados. La culpa y el miedo estaban lejos, al menos por esa noche. Cruzamos la línea. Una línea sin retorno. Pero en ese momento, fuimos felices. Fue una semana feliz. Después de esa noche, estuvimos juntos todas las noches, en la habitación de mi suegro, confirmándonos el uno al otro con cautela, lentamente. Durante el día, éramos la nuera y el suegro comunes, pero por la noche, éramos Javier y Alba. La pierna de mi suegro también había mejorado mucho. Ahora podía caminar lentamente con solo un bastón. Su recuperación era rápida. Pronto estaré bien solo, mi suegro dijo, y mi corazón dio un vuelco. Que estuviera bien solo significaba que yo tenía que volver a Madrid, pero dejé ese pensamiento para más tarde. El momento presente era bueno, pero fue esa tarde. Sonó mi móvil. Era mi marido. Cariño, soy yo. Voy a ir a Valencia este fin de semana, para ver a papá, y sentí que mi corazón se detenía. ¿Este fin de semana? Sí, creo que llegaré el sábado por la tarde, y volveré el domingo por la noche, 1 día y medio. Ese era el tiempo que mi marido estaría aquí. Colgué el teléfono y se lo dije a mi suegro. Su rostro también se endureció. Ambos sabíamos que venía una crisis. Llegó el sábado. Empecé a ordenar la casa desde la mañana. Limpié, lavé la ropa y preparé la cena con antelación. Pensé que si movía las manos, temblaría menos. Pablo llegó alrededor de las 4 de la tarde. Era la primera vez que veía a mi marido en 3 semanas. ¿Volviste? Sí, volví. Fue incómodo. Me sentí ajena al ver a mi marido. Pablo fue a ver a su padre. Papá, has mejorado mucho. Sí. Alba me cuidó bien. Gracias, Alba. Fue una frase corta, una palabra de agradecimiento. Eso fue todo. Preparé la cena. Las 3 personas nos sentamos a la mesa. Me sentía extrañamente nerviosa. Pablo habló del trabajo, el proyecto, los clientes de China. Mi suegro y yo solo escuchamos. Después de la cena, lavé los platos y Pablo se sentó en el sofá a ver la televisión. Mi suegro se fue a su habitación. Alrededor de las 10 de la noche, Pablo dijo, «Vamos a acostarnos. Estoy cansado». Fuimos a mi habitación. No, ahora era nuestra habitación de nuevo. Pablo me siguió. Nos acostamos en la cama. Pablo se acercó a mí. Mi cuerpo se tensó. Pablo empezó a tocarme. No podía rechazarlo. Era mi marido. Pero no sentí nada. Fue frío y mecánico. Pablo terminó rápido. Parecía satisfecho, pero yo no. Después de terminar, Pablo se durmió pronto. Empezó a roncar. Miré al techo. Las lágrimas corrían. Solo pensaba en Javier en la habitación contigua. No podía dormir. Eran las 2 de la madrugada. Tenía sed. Tenía que salir a beber agua. Me levanté con cautela. Pablo dormía profundamente. Abrí la puerta y salí al pasillo. Fui a la cocina. Abrí la nevera en la oscuridad y saqué el agua. Fue entonces. Alba. Me volví sorprendida. Mi suegro estaba de pie en la oscuridad. Suegro, nos miramos sin decir nada. Era una cocina oscura, solo con la luz de la luna. Mi suegro se acercó. Miró mi cara. Probablemente había rastros de lágrimas. Estuviste llorando. Al escuchar esas palabras, volví a llorar. Mi suegro me abrazó. Está bien, está bien. Al ser abrazada, lo que había estado conteniendo se desbordó. Lloré en silencio. No podía hacer ruido. Mi suegro me acarició el pelo, me dio palmaditas en la espalda y me besó. No pudimos parar. Habíamos estado juntos durante una semana. Ahora no podíamos controlarnos. Mi suegro me empujó hacia la encimera. Levantó mi cintura y me sentó en la encimera. Sabía que era peligroso. La habitación de Pablo estaba justo al lado. Si nos descubrían, se acabaría todo. Pero no podíamos parar. Estábamos desesperados. Teníamos que estar callados. No podíamos hacer ruido. Cubrimos nuestros gemidos con los labios. Fue intenso. Más que en toda la semana.
Porque estábamos cometiendo un tabú, porque estábamos en una situación en la que podíamos ser descubiertos. ¿Cuánto tiempo pasó? Después de terminar, nos abrazamos, recuperando el aliento. Lo siento. No pude contenerme. Mi suegro susurró. Yo tampoco. Arreglamos nuestra ropa con cuidado, y cada uno regresó a su habitación. Entré en mi habitación. Pablo seguía durmiendo, sin saber nada. Me acosté en la cama. La culpa me invadió. Acababa de tener intimidad con mi suegro, en la habitación contigua donde dormía mi marido, pero no me arrepentí. A la mañana siguiente, era domingo. Preparé el desayuno. Las 3 personas nos sentamos a la mesa de nuevo. Mi suegro y yo no pudimos mirarnos a los ojos. Pablo comía sin saber nada. Por la tarde, Pablo hizo sus maletas. Papá, ya estarás bien. Creo que debería llevarme a Alba a Madrid. Mi corazón se encogió. Creo que aún debo quedarme un poco más. Tengo que hacer más rehabilitación. Mi suegro dijo, está bien. Entonces quédate una semana más y luego vuelve. A papá también le resultará incómodo después. Una semana. Solo una semana más podíamos quedarnos. Pablo se fue. La casa se quedó en silencio. Nos quedamos mi suegro y yo solos. Nos sentamos en el salón. No dijimos nada. Una semana. Mi suegro dijo. Sí, y después se acaba. Lo sabía, ya lo sabía. Solo nos quedaba una semana. Quedaba una semana. Esa semana no fue diferente a lo normal. Desayuno, ayuda con la rehabilitación, paseos juntos. Solo que ambos sabíamos que era la última vez. La pierna de mi suegro mejoraba cada día. Ahora podía caminar sin bastón. Incluso subía y bajaba las escaleras solo. Se estaba recuperando por completo. Era la noche del cuarto día. Estábamos sentados juntos en el sofá del salón. Ahora tienes que volver a Madrid. Mi suegro rompió el silencio. Era la frase esperada. Pero al escucharla, sentí una opresión en el pecho. Tenemos que parar aquí. ¿Lo sabes? Parar. No era el fin, sino una parada. Volver a ser nuera y suegro. Asentí con la cabeza. Porque ya lo sabía. Nos volveremos a ver en las fiestas. Entonces actuaremos con normalidad, como si nada hubiera pasado. Eran palabras realistas, porque seguíamos siendo familia. No era una relación que pudiera terminar por completo. Tomemos distancia y pensemos. Cuando vuelvas a la vida normal, probablemente cambiará. Con el tiempo, todo se difuminará. La voz de mi suegro era tranquila, más cerca de la resignación que de la tristeza. Yo también quería creer eso, que cuando volviera a Madrid, estaría ocupada, tendría mucho trabajo, mi vida con mi marido, y que entonces lo olvidaría. Entiendo, fue la única respuesta que pude dar. Pasamos los últimos 3 días. No pasó nada especial, solo la vida diaria normal. Comida, televisión, paseos ocasionales. Por la noche, dormimos en nuestras respectivas habitaciones. Ya no estuvimos juntos. Habíamos empezado a marcar la línea, entre nosotros. Llegó la mañana del último día. Hice mi maleta. No había muchas cosas. Ropa de un mes, el portátil, artículos de tocador. Eso era todo. Tomé mi bolso y salí al salón. Mi suegro estaba sentado en el sofá. La silla de ruedas estaba plegada en una esquina. Se había convertido en algo innecesario. Llamé a un taxi. Llega en 10 minutos. Sí, de acuerdo. 10 minutos. Fue un tiempo corto, pero se sintió largo. No sabía qué hacer. Simplemente me quedé de pie. Mi suegro se levantó. Se acercó a mí. Alba, gracias. Has pasado muchas dificultades este mes. Era una voz normal. Un saludo a su nuera. No, es lo normal, respondí con calma. Cuídese. No fuerce la pierna. Sí, y tú también cuídate. Nos abrazamos. Me abrazó cálidamente. Fue un abrazo lleno de gratitud y amor. Me llegó un mensaje de que el taxi había llegado. Tomé mi bolso. Entonces, me voy. Sí, que tengas buen viaje. Salí por la puerta principal. No miré hacia atrás. Sentí que si lo hacía, me derrumbaría. Bajé en el ascensor. Pasé por el vestíbulo del primer piso y salí. El taxi estaba esperando. Entré. Le dije que me llevara a la estación de Valencia Joaquín Sorolla.
El taxi arrancó. Miré por la ventanilla. Las calles de Valencia pasaban. Era un paisaje que había visto todos los días durante un mes. Ahora no lo volvería a ver. No, volvería en las fiestas, pero sería diferente. Compré mi billete de AVE y subí al andén. El tren llegó. Subí, me senté en mi asiento y miré mi móvil. No recibí ningún mensaje de mi suegro. Yo tampoco le envié nada. No era necesario. Durante las 2 horas y media de viaje a Madrid, solo miré por la ventanilla. Organicé mis pensamientos. ¿Qué fue ese mes? ¿Soledad? ¿Un error momentáneo? ¿O fue real? No encontré la respuesta. Llegué a la estación de Atocha en Madrid. Era un paisaje familiar. Era exactamente igual que hace un mes. La única que había cambiado era yo. Volví a casa. Pablo me recibió. Era un sábado por la mañana. ¿Volviste? Sí, volví. ¿Papá está bien? Sí. Ha mejorado mucho. Creo que ya puede estar solo. Fue una conversación corta. Pablo volvió a mirar su portátil. No le importaba. Entré en mi habitación. No, ahora era nuestro dormitorio de nuevo. Dejé mi bolso y miré por la ventana. Era el cielo de Madrid, diferente al de Valencia. El aire, la luz, el ruido. Un mes había terminado. Simplemente terminó. Sin drama, con calma. Pasaron unos días, volví a la vida normal. Empecé a trabajar de freelance de nuevo. Me perseguían los plazos, iba al supermercado, hacía la colada, limpiaba. Llevaba una vida ajetreada. A veces pensaba en mi suegro, 1 o 2 veces al día, pero poco a poco fue disminuyendo. Después de una semana, 1 vez al día. Después de 2 semanas, 1 vez, cada 2 días. Era lo esperado. La distancia física hacía que la distancia emocional creciera. Después de aproximadamente un mes, de repente me di cuenta que había un día entero en el que no había pensado en mi suegro. Se estaba difuminando así, como había dicho mi suegro. A veces, cuando miraba mi móvil, veía su número de contacto. A veces quería llamarlo, pero no lo hice, porque no era necesario. El tiempo me estaba dando la respuesta sobre lo que fue nuestra relación. La vida cotidiana después de volver a Madrid fue la esperada. Estaba ocupada. Tenía mucho trabajo acumulado. Proyectos que había pospuesto mientras estaba en Valencia durante un mes se habían acumulado. Plazos, reuniones con clientes, revisiones. Eran días frenéticos. Pablo seguía igual. No, estaba peor. Se iba al trabajo y volvía tarde. Se iba de viaje de negocios los fines de semana. Apenas hablábamos. ¿Cenaste? Sí. Me voy de viaje de negocios. ¿De nuevo? Sí. No puedo evitarlo. Eso era todo. Los viajes de negocios de Pablo se hicieron cada vez más frecuentes. 2 o 3 veces a la semana. Era extraño. Antes era solo 1 o 2 veces al mes. A veces pensaba en Valencia. En mi suegro también. Pero, como se esperaba, poco a poco se fue difuminando. Al principio, todos los días, luego cada 2 días, 1 vez a la semana. La frecuencia disminuyó. Después de unos 2 meses, de repente me di cuenta que no había pensado en mi suegro en varios días. Me había sumergido en la vida cotidiana. Eso era lo natural. La distancia física hace que la distancia emocional se aleje. Mi suegro tenía razón, pero Pablo era diferente. Se volvió cada vez más extraño. Se duchaba inmediatamente después de volver tarde. Olía a perfume. Perfume de mujer. También revisaba constantemente su móvil. Ocultaba la pantalla cuando yo estaba cerca. Yo lo sabía, quizás desde hace tiempo, que no eran viajes de negocios, que había otra persona. Pero no pregunté. No quería saberlo. No, sinceramente, no me importaba mucho. Mi corazón ya se había alejado de Pablo. Había pasado lo de Valencia hacía un mes. Yo también había cruzado la línea, así que no tenía derecho a culpar a Pablo. Así pasaron 6 meses. Fue una noche. Pablo volvió temprano. Fue extraño. Normalmente volvía tarde. Se sentó en el sofá del salón y dijo: «Alba, tenemos que hablar». Tenía una expresión seria. Parecía algo importante. Pablo dudó un momento y luego habló. «Lo siento, tengo a otra persona, más de un año, con una compañera de trabajo. Lo siento mucho».
Me detuve por un momento. Me tomó tiempo entender lo que quería decir. Vamos a divorciarnos. Yo tuve la culpa, así que haré lo que tú quieras con las condiciones. Los bienes, la pensión compensatoria. Pablo bajó la cabeza. Parecía arrepentido. Me quedé en silencio por un largo tiempo. Mis pensamientos eran complejos. Debería haberme enfadado, pero extrañamente, estaba tranquila. Debería haberme sentido traicionada, pero no lo hice. Y me di cuenta. El mes en Valencia, yo también había cruzado la línea. Ambos habíamos cometido errores. Pablo con una compañera de trabajo, y yo con mi suegro. La única diferencia era que Pablo lo había hecho durante más de un año, y yo durante un mes. Está bien. Terminemos esto en silencio, respondí. Con calma. Pablo me miró sorprendido. Parecía haber esperado una pelea, llantos y enfado. ¿De verdad estás bien? Sí. Ya habíamos terminado hace tiempo. Desde hace más de un año. Pablo también asintió con la cabeza. Lo estaba admitiendo. Lo siento, Alba. Yo no era una mala persona. Me equivoqué. Yo también lo siento. Por no ser una buena esposa. Nos pedimos disculpas el uno al otro. Esa fue la última conversación. El proceso de divorcio comenzó. Fue más rápido de lo esperado. División de bienes, firma de documentos, ir al juzgado. Terminó en 3 meses. Me quedé sola. Me mudé a un pequeño apartamento. Como no tenía muchas cosas, 2 semanas fueron suficientes. Era un espacio nuevo, limpio y tranquilo. Por primera vez era mi verdadero espacio. Seguí trabajando. Como freelance, podía hacerlo desde cualquier lugar. Al contrario, podía concentrarme mejor. No me sentía sola viviendo sola. Al contrario, era cómodo. No tenía que preocuparme por nadie. Podía vivir a mi propio ritmo. Así pasaron otros 6 meses. Ahora hace un año que me divorcié. Y hace más de un año que volví de Valencia. Hoy estoy bien. No, no solo bien, estoy feliz. Estoy saliendo con alguien nuevo. Lo conocí a través de un amigo. Es 2 años menor que yo y es diseñador. Estamos saliendo con naturalidad. No lo oculto, no me avergüenzo. No me importa nada ser divorciada ni mi edad. Él me respeta. Me pregunta mi opinión. Se preocupa por cómo me siento. Me siento cómoda a su lado. A veces pienso en Valencia, también en mi suegro, ese mes. Pero ahora no duele. Es solo un recuerdo, un momento cálido, prohibido y corto. No me arrepiento. De verdad, esa experiencia me cambió. Me hizo revivir mi yo solitario. Acepté mis deseos y empecé a amarme a mí misma. Tampoco me arrepiento de haberme separado de Pablo. Ya habíamos terminado. El mes en Valencia solo me lo demostró claramente. Don Javier. Ahora puedo llamarle así, suegro. Le di las gracias por haberme tratado cálidamente durante ese mes, por haberme hecho sentir mujer de nuevo. Pero ahora eso es todo. Nada más y nada menos. Ahora estoy viviendo mi propia vida, con una persona nueva, una vida diaria nueva y una yo nueva. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no hubiera ido a Valencia en ese momento? Probablemente habría seguido viviendo con Pablo, sola y vacía, sin saber la traición de Pablo, así que ese mes fue necesario, para que yo me diera cuenta de que mi vida no podía seguir así. Hoy ha comenzado un nuevo día. Abrí la ventana y respiré el aire. Estaba fresco, me preparo para trabajar, y por la tarde tengo una cita con la persona que acabo de conocer. Vamos a cenar juntos. Estoy sonriendo, de verdad. En ese momento, estaba sola. No me sentí amada por más de un año. Fui ignorada por mi marido, y mi existencia era como la de un fantasma. Pero ese mes me hizo revivir. Me hizo respirar, sentir y saber que estaba viva. Ahora me amo a mí misma. No como la esposa de nadie, ni la nuera de nadie, sino simplemente como Alba. Eso es suficiente. Ahora soy feliz.